La unidad que debemos tener con los hermanos, debería ser, primeramente, debería tener amplitud, es decir, debería cubrir mayores, niños de diferentes lugares, ya sea de Santa Cruz, Cochabamba, de La Paz, del Alto, debería cubrir a todos, de diferentes profesiones, de diferentes edades, así es que todo eso debería cubrir la amplitud, pero también debe ser profundo, debería tener profundidad, y con eso queremos decir, no solo a los hermanos conocer de su nombre, yo lo conozco, se llama tal, sino, por ejemplo, alérgico a qué es, ¿no? Con qué dificultades está luchando, necesita ayuda. Entonces, toda la iglesia debería estar involucrada. Esa es la membresía de la iglesia, es tener comunión con la iglesia. Bueno, hemos pasado ya hemos visto la etapa del consejo. Así es que vayamos a la siguiente etapa. Cantares 2:3 dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Vamos a pasar a la etapa del noviazgo. El hombre iniciado ha pedido consejo, ha ido a la hermana que ha considerado, la hermana que tenía que responder ha pedido consejo y ha dicho un sí. Entonces pasamos a la etapa del noviazgo. Áreas a considerar. En esta etapa de noviazgo es qué yo debo conocer para casarme con este hombre o con esta hermana, ¿no? Eso debemos priorizar. ¿Qué debo conocer de este hombre o de esta mujer para casarme? Así es que vamos a ver áreas a considerar. Primeramente, objetivos en la vida. Objetivos en la vida. Primero, debe haber unidad en los objetivos y visiones. Una forma de ilustrar esto es, digamos que Dios me está llamando a que yo sea misionero. Pues tal vez yo debo considerar a una hermana que también vaya ahí. En este caso, mi esposa me acompaña muy bien en ese sentido. Es decir, si yo digo, vamos a trabajar en esta iglesia, a constituirla, vamos, me dice, ¿no? Vamos a viajar a La Paz a visitar a la iglesia de Simón, vamos, ¿no? Está conmigo y me anima, ¿no? O a veces el sueldo del pastor no es gran cosa, pero si tenemos las mismas visiones, que no estamos por el dinero en el ministerio, pues ella está conmigo. Entonces, en ese sentido, debemos tener unidad en los objetivos y visiones. Pero también debe haber mucha flexibilidad en las cosas que no estamos de acuerdo. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, algo quiere hacer ella, entonces yo debo ser flexible. Aunque quizás no sea, digamos, no es malo, pero quizás no me agrada, pero ella quiere ir por ese lado, entonces tengo que ser flexible. De la misma manera, ella. Entonces, en ese sentido, debe haber unidad en los objetivos y visiones, debe haber también mucha flexibilidad. Cuando hay esas dos cosas, pues estamos marchando bien. Luego también debemos conversar en la etapa del noviazgo acerca de los roles de género. Es decir, en la etapa del noviazgo, bueno, está bien conversar sobre las noticias, sobre algún meme, ¿verdad? Pues de muchas cosas se puede conversar, pero en esta etapa conversen, conozcan a la otra persona. Así es que, por ejemplo, una de las cosas que deben conocer es los roles de género. Primero, estar de acuerdo uno con el otro. A veces uno viene al matrimonio y dice, mi mujer va a hacer esto, ¿no? Y la esposa también viene al matrimonio, ¿cómo? Mi esposo tiene que hacer esto. Se casa. El hombre renegando. ¿Por qué mi esposa no hace esto? O la mujer renegando. ¿Por qué mi esposo no hace esto? Es que esa idea solo teníamos en nuestra cabeza. El otro no sabe qué tiene que hacer.
¿verdad? Entonces es bueno hablar en esta etapa de los roles, estar de acuerdo con los roles. Imaginémonos un poquito en una pareja, ¿sí? Antes de ser casado el varón vivía en una familia donde mamá se quedaba en casa y papá salía a trabajar. Ella veía que mamá, cuando todo dejaba en orden en casa, demostraba su amor hacia su papá. Y su papá demostraba su amor a su mamá cuando él traía a él sustento. Se esforzaba todo lo posible para traer sustento al hogar. Ese es el varón. Ahora pongamos a la mujer. Imagínense que tal vez al inicio fue también algo así, similares como los padres de su novio. Pero digamos que en un tiempo su mamá se enfermó. Así es que el papá tenía que salir afuera a trabajar, a traer el sustento, pero también tenía que hacer las cosas de la casa. ¿Ok? Entonces, en su cabeza de ella está, mi papá ama a mi mamá porque trae el sustento de afuera y también hace las cosas de la casa. Bueno, se casan estos dos jóvenes. ¿Qué va a haber? Pleito. El varón va a llegar a la casa, no va a haber cosas que están ahí de esos. Tú no me amas, le va a decir, ¿no? Porque no has dejado todo en orden. Y ella va a decir, tú tampoco me amas. Mi papá trabajaba afuera y también hacía las cosas en la casa. ¿Se han dado cuenta cuán importante es hablar acerca de los roles? Porque al final cada uno viene de su propio mundo. Así es que estar de acuerdo el uno con el otro. También lo más importante, estar de acuerdo con lo que dice las escrituras, estar de acuerdo con lo que las escrituras dicen. Una cosa es estar de acuerdo qué hacemos en los roles de la casa, ¿no? Pero otra cosa es estar de acuerdo con lo que dice la Biblia acerca de los roles. El hombre es el líder, la cabeza, que otra vez más, su liderazgo no usa como el mundo lo usa. El mundo usa su liderazgo para aplastar, para ser servido él mismo. No, pues es mayor responsabilidad del varón de poder usar ese liderazgo para proteger y cuidar a su familia. Cuando el hombre va a trabajar, sale a trabajar afuera, llega a casa, todavía no debe echarse para ver tele. Lo siguiente que debe hacer es ver cómo han estado sus hijos, ¿no? Después de haber hecho descansar a sus hijos, aún todavía no puede descansar o mirar tele o celular, todavía no puede. Después tiene que ir a ver a su esposa, cómo ha estado su día de su esposa. Después de haber ya inspeccionado cómo estaban sus hijos, su esposa, ahora sí tiene derecho para descansar. Es el último en apagar la luz, ¿no? El último que hay que dormir, ¿no? Debería ser el último. Muchos esposos me han dicho que les he metido en problemas por dar esa ilustración, ¿no? Entonces, pero al final eso es ser líder de la casa, ¿no? Debemos usar ese liderazgo. Y la mujer es la ayuda idónea. Así es que en el noviazgo, otras más, ¿de qué debemos hablar? Hablemos sobre estos asuntos, hablemos sobre los roles. Pero también hablar del pecado pasado. ¿Por qué debemos hablar del pecado pasado? Ayuda a cuidar mejor del otro. Es muy importante. Así vamos a poder ayudar a la otra persona. Pero también ayuda a establecer confianza. Es decir, con nada escondido me estoy casando, sino que soy sincero y honesto. También ayuda a promover el amor a través de la aceptación.
Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Uno dice, he pecado en esto, he caído en este pecado y quiero ser sincero contigo. Y quizás la otra persona, wow, hay tristeza, pero dice, no importa, yo te acepto así. Así como Cristo me ha aceptado a mí, así también yo te acepto. Y estoy dispuesto a ayudarte de aquí en adelante. Eso va a promover amor en el otro. ¡Wow! Si así me ha aceptado, eso promueve el amor. Así es que, mis queridos hermanos, también debemos hablar de los pecados pasados. Vamos a discutir un poco acerca de esto. ¿Cuándo una pareja de novios debe tener esta conversación acerca del pecado pasado? ¿Cuándo creen? ¿Alguien? Cuando han noviado con otro hermano de la iglesia y luego se han separado, esa pareja podría ser. Y más en el, es decir, bueno, ya hemos pasado, bueno, comunión, consejo hemos pedido, ahora pues hemos comenzado el noviazgo y el noviazgo pues durará un tiempito. ¿En qué parte de este tiempo debo, desde que he iniciado hasta el final, en qué tiempo crees que debemos hablar? Respuesta. Cuando la relación haya madurado. ¿Se entiende? Quizás no sea, cuando dice sí, no, entonces ya, al día siguiente te hablaré de este asunto, ¿no? ¿Cómo debe una pareja de novios hablar sobre ello? Primero, viendo a través del lente del Evangelio. Y yo soy un pecador, tú eres un pecador, pero tenemos un gran Salvador. No es, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo te has atrevido a pecar eso? Yo nunca hubiera hecho eso. Ahí no hay nada de Evangelio y tengo un alto concepto de mí mismo. Ahí debe estar el Evangelio. Pero también tener la ayuda de otros. Qué bueno es que ahí estén los pastores. Qué bueno es que ahí estén los papás para ayudarnos a guiarnos, para ver cómo podemos tratar ciertos asuntos. En este caso, en cuanto al pecado pasado. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? También hay que hablar de eso. Es mejor algunas cosas que se sepa en el noviazgo que luego lo sepas cuando ya eres casado, ¿verdad? Entonces son temas de conversación que debemos tener, pero con mucho cuidado. Y por eso hay que pedir guía. Otros temas de los cuales debemos conversar en el noviazgo. Otra vez más, la clave en el noviazgo es ¿qué yo debo conocer para casarme con esta hermana o con este hombre, ¿no? Otros temas. Primeramente, de teología. Qué bueno es estar de acuerdo teológicamente con tu esposa de diferentes temas de la iglesia. Y más aún, que puedan asistir a la misma iglesia. ¿Verdad? Imagínense, no sé si hay aquí alguien que nos visita, pero con un presbiteriano. Y los presbiterianos son nuestros hermanos, no son herejes, son nuestros hermanos. ¿A qué iglesia van a ir? ¿Donde bautizan bebés o donde bautizan creyentes? Ya el hombre va a decir, yo soy la cabeza del hogar, soy presbiteriano y vámonos a la iglesia. Todos los bautismos, ¿cómo va a estar ella? Ay, aquí mira, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? O sea, imagínense, es por eso que es necesario hablar sobre estos temas. Que al final con alegría y con gozo puedan asistir a la misma iglesia.
otros temas de conversación. Adoración y devoción. Jóvenes, ¿hacen sus devocionales? Si ahora no haces tus devocionales, cuando estés casado no lo vas a hacer. Hablar sobre esos temas. Cuando nos casemos, ¿cómo va a ser la adoración familiar? ¿Qué días nos vamos a sentar toda la familia y vamos a leer? ¿Qué métodos vamos a seguir? ¿Vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿O cuando nuestros pequeños, qué libros vamos a tomar? Esas conversaciones hay que tener. De los niños. ¿Cuántos? ¿Una docena? ¿15? No. No. Tal vez aquí, ¿cómo los vamos a criar? ¿Cuál va a ser el método en que vamos a criar? Son temas de los cuales hay que conversar. El estilo de vida. Vamos a alquilar la casa, va a estar en anticrético, vamos a comprar, nos vamos a meter en deuda, vamos a comprar un auto nuevo, semiusado, o vamos a empujar nomás el auto, ¿no? O sea, son preguntas que debemos hacernos, que son muy importantes. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Zona sur? ¿Zona norte? ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, son preguntas a las cuales debemos hacernos. Entretenimiento. Vamos a tal vez ir al cine todas las semanas. Quizás no va a dar, ¿no? De casados no da. Ya no da quizás la parte económica y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero es bueno hablar sobre esos asuntos. Sobre conflicto. Cuando tengamos un conflicto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Será que está bien habernos gritado, habernos discutido fuertemente y luego hablarnos como si nada hubiera pasado? ¿O hay que hablarlo? ¿Pero cuándo hablarlo? Son cosas que debemos hablar. Y ahora, y si los dos ya no podemos solucionar, ¿a quién vamos a pedir ayuda? Son cosas muy importantes, mis queridos hermanos, acerca del conflicto. El trabajo. Cuando yo estaba noviando con mi esposa, una de las cosas que los dos estuvimos de acuerdo, bueno, cada uno tiene cierto anhelo. Por ejemplo, ella ha estado 2 años en Estados Unidos y ella, pues por el tipo de vida y todo, tranquilidad, todo, ¿no? E incluso poder visitar iglesias que nosotros solo los vemos por YouTube, ¿no? Por ejemplo, tiene anhelo de volver. Y yo también tengo el anhelo de volver tal vez a Colombia, a Medellín, ¿no? Tal vez de visita, ¿no? Pero volver, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a ir a Estados Unidos? ¿Qué pasa solo para ella o solo para mí se habilita la entrada, una visa? Y un buen sueldo, un sueldo bien jugoso. ¿Será que nos vamos a separar? A lo cual nosotros estamos de acuerdo. Si en caso alguna vez se da la oportunidad de viajar a otro país y Dios tal vez nos está llamando a ese lugar y se abre, que seamos los dos. Y si no se abre, aquí vamos a estar. Y si Dios no prospera, nos prospera económicamente, pobres pero juntos. Y creo que eso debería ser, mis queridos hermanos. Nos estamos casando para estar juntos. Hay muchos de los casos, pues en las iglesias lo que normalmente pasa es que se van a España o a otro país, ¿verdad? El varón, para buscar, vamos a decir, una mejor vida, ¿no? O incluso tal vez aquí no tienen su casa y decir,
voy a trabajar para hacer una casa, voy a trabajar para que mis hijos estudien. Y se va por 10 años, 15 años se va. A veces el matrimonio termina en divorcio. O a veces vuelve después de 15 años, quizás mandando de allá dinero hecho construir un edificio de 5 pisos, pero sus hijos ya no quieren vivir ahí, quieren ir a otro lado. O al mismo tiempo, pues regresa, sus hijos ya están y ya no le hacen caso. ¿Por qué? Porque no ha estado en la etapa donde debería estar. Así es que, mis queridos hermanos, cuando uno se casa para estar juntos, en la pobreza, en la riqueza, pero juntos. Y eso debería ser un patrón, mis queridos hermanos, porque lo que está en juego es mucho más. Está en juego tu matrimonio, está en juego los hijos. Tal vez tu intención era mejorar la vida, pero al final el método que tú has ido te va a conducir a peor. También conversar sobre la salud. Epilepsia, ¿verdad? Los que tienen, algunos tienen epilepsia, ¿verdad? Y de repente se van sacudiendo. En una ocasión, alguien que conozco tenía eso, pero no le había confesado eso a su esposa, o sea, no le había dicho, ¿sí? Y no le daba ya tiempo. Digamos, estamos hablando casi, tal vez unos 10 años, 15 años, no le daba. Y tal vez él dijo, tal vez no es necesario, ya no me va a dar, ¿no? Y hace 4 años nomás, recién, mientras estaba, cuando estábamos en COVID, no sé cuántos años ya pasó, 3 años debe ser, o 2 años, cuando estábamos en COVID, cuando estaba en una transmisión, le empezó a agarrar. Su esposa no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarle. Incluso creo que algunos se muerden la lengua, incluso hasta básicamente lo rompen, ¿no? Básicamente. Así es que, mis queridos hermanos, son razones por las cuales nosotros debemos avisar algunas cosas que tenemos tal vez de salud. O alergias a algo, ¿no? Es decir, tal vez tienes, digamos, alergia al maní. Y el varón, no todo poeta, ¿no? Trae algo de maní, mi amor, toma esto, ¿no? Tu esposa va a pensar que lo estás queriendo matar, ¿no? Entonces, son cositas que debemos ir conociendo. Son cosas importantes, mis queridos hermanos. Sobre la familia. Les comento un poco de la familia de mi esposa y de mi esposo. Hay una coincidencia y son los cumpleaños. Cuando estábamos preguntando cuándo eran sus cumpleaños de su familia y de mi familia, nos hemos asustado. Mi cumpleaños, bueno, su papá ya falleció, pero es el día de mis cumpleaños. De mi esposa, su cumpleaños es de mi sobrino. De su mamá es de una de mis hermanas. De mi mamá es de una de sus otras hermanas. De mi hermana menor es de su hermana. De su hermana mayor, la mayor de todos, es casi la misma fecha de mi hermano mayor. Casi nos asustamos. Algo está pasando aquí, hemos dicho. Pero, ¿cuál es el punto? Si no hablamos sobre ese asunto, ¿ven algún conflicto? ¿Puede haber conflicto? En todos los cumpleaños puede haber conflicto. Es el cumpleaños de mi papá, no de mi mamá. ¿No? ¿Se han dado cuenta? Entonces hay cosas que hay que hablarlo. ¿Cuándo hay que participar en su familia? ¿Cuándo podemos participar en mi familia? Pero a veces somos tan egoístas que no lo hablamos eso. Y uno, su familia nomás, está en su familia. En mi familia pues me siento tranquilo, pero quizás para mi esposa no es un ambiente adecuado. Entonces son cosas que hay que ir conversando, mis queridos hermanos. Y otra vez más, cuando estamos casados, la lealtad es a nuestro esposo, no es a nuestra familia. En un tiempo la opinión de mi mamá tenía mucho valor, porque era mi mamá.
actualmente de mi esposa vale más. ¿Sí? Si yo tengo que decidir entre mi esposa y mi mamá, siempre va a ser mi esposa. Así debería ser, mis queridos hermanos. Y dejar la casa no solo es trasladarnos de un lugar a otro, pero a veces incluso somos leales todavía a nuestros papás, ¿no? Digamos que estamos en otro país. Papá, ¿cómo se hacía esto? ¿No? O a veces decimos, no, mi papá lo hacía de esta manera, o mi mamá lo hacía de esta manera. No, no has dejado todavía tu casa, ¿no? El Señor nos ha dado, nos ha puesto en diferentes circunstancias y de ahí debe formarse la nueva familia, ya sea con sus normas y sus reglas en ese sentido. Así es que, pero hay que hablarlo. Otros temas de seguir conversando. Acontecimientos pasados significativos. Esto para mí ahora es importante. Antes quizás no era tan importante. ¿Sí? Bueno, como ese rato mencioné, el papá de mi esposa falleció. Y yo pues no consideraba que tal vez para ella era doloroso cada día del padre, o incluso en mis cumpleaños, ¿no? Que también es el mismo día. Nunca le había preguntado a mi esposa de cómo se sentía en esas situaciones, porque quizás yo todavía tengo a papá y mamá. Hasta que un día vi que para ella era muy importante. Son cosas de las cuales hay que hablarlo. Límites en el involucramiento físico. Hay que poner límites. Cuando estemos en un noviazgo, cuando vayamos a una cita, límite, 3 metros allá tienes que estar. ¿Así no? No, pero hay que poner límites, mis queridos hermanos. Mientras más lejos sean los límites, mucho mejor. Y bueno, son de los temas que ustedes tienen que ir hablando en el noviazgo. No está mal hablar de otros temas, de un partido, de alguna noticia, ¿verdad? No está mal. Y está bien, es parte de eso. Pero no se olviden de hablar de estos temas. Otra vez más, lo que estamos priorizando en el noviazgo es qué debo yo conocer de esta persona para yo casarme. Rendición de cuentas. Seguimos, mis queridos hermanos, seguimos pidiendo consejo, pero al mismo tiempo rendición de cuentas. Y en esta etapa del noviazgo debería ser frecuente, cada vez más frecuente. En nuestra iglesia, lo que normalmente hacemos cuando una pareja entra en el noviazgo, en las primeras partes tal vez el otro pastor se reúne normalmente con ellos, pero es una vez por lo menos en 2 semanas. Y mientras está más cerca al matrimonio, una vez a la semana se reúne con ellos. Entonces cada vez es más frecuente. También es personal, ¿no? En ocasiones, pues, a veces cita a uno nomás o a veces a los dos, pero es una conversación personal. También local. ¿Y qué quiero decir con rendición de cuentas de local? A veces alguien quiere rendir cuentas a alguien que está en Japón, ¿no? Y cuando el pastor le dice, ¿cómo va tu noviazgo? No, yo ya he hablado con el teólogo doctor y te da una, ¿no? Era mi profesor del seminario, ¿no? Y cita. Pero mis queridos hermanos, la rendición de cuentas es local. No es mi profesor del seminario que tenía PhD, no es él, sino mi pastor. Y a veces incluso eso es para evadir algunas cosas que malas quizás estás haciendo, porque el local te conoce, ¿verdad? El local está cerca a ti, es decir, tu pastor está cerca a ti, pues no te va a poder ayudar mucho alguien que está lejos. O alguien me ha dicho, ¿no? Pastor, yo ya he leído muchos libros, no tienes nada más que decirme tú, ¿no? Yo simplemente le dije, solo que el libro, esto lo que yo estoy viendo no te lo dice.
Y cuando leemos, y no está mal leer libros, lean libros. Pero al final de cuentas el libro no conoce tu situación. Pero tus papás sí, el pastor sí. También difícil, rendición de cuentas. Hay momentos que se va a hacer preguntas directas. Como por ejemplo, aún mantienen la santidad, es decir, no han tenido todavía relaciones sexuales. Son cosas que el que les está guiando va a preguntar, les va a cuidar de eso. Son temas difíciles tal vez de conversar, pero es necesario conversar. Y en cuanto a la sexualidad igual, no es necesario que todos los días conversen, es peligroso, ¿verdad? Cuando están en el noviazgo. Tal vez va a haber un momento adecuado para conversar acerca de esos asuntos y con guía, mis queridos hermanos. Pero otra vez más, ahí estarán los pastores para ayudarles. Hasta ahí la etapa del noviazgo. Ahí tenemos un león. ¿Cómo está ese león? Hagan un obsérvenle. ¿Está saludable? Está saludable. ¿Está limpio? ¿Come bien? Y más seguro, ¿dónde está? Ya, aparte de la jaula. ¿Cómo se llaman esos lugares donde están los leones animales? Un zoológico. ¿Sí? Aquí tenemos otro león. ¿Está limpio? ¿Se ve diligente en el trabajo? ¿Ok? ¿Saben, mis queridos hermanos? Si solo quieres conocerte en las citas, es decir, cuando tú vas y le dices, te voy a invitar al restaurante a comer tal, básicamente actúas así. Te vistes lo mejor, ¿no? Tratas de no equivocarte. O sea, es como cuando vendemos el auto, ¿no? Los que venden el auto, ¿qué hacen? Lo limpian todo, esconden lo que está imperfecto, ¿no ven? Y lo mismo hacemos en las citas. Básicamente, hermanos, en las citas somos hipócritas. Tratamos de vendernos, tratamos de mostrar lo mejor. Así es que, mis queridos hermanos, otra vez más, no estoy prohibiendo las citas, no estoy diciendo que es pecado. Pero creo que si realmente queremos conocer a alguien, hay que conocerlo en África, en este caso al león, en su terreno. ¿Dónde es su terreno? En la iglesia, en su hogar. Así como trata a los hermanos de la iglesia, así te va a tratar. Así como trata a su mamá, así te va a tratar. En ese ambiente se conoce. Incluso a los varones, yo creo que se les conoce en un partido de fútbol y cuando su equipo está perdiendo. Así te va a tratar cuando estén perdiendo. Otra vez más, en ese ambiente. Continuemos. Hasta ahora hemos visto camino al matrimonio, esa es nuestra vida. Hemos visto la comunión, la etapa de la comunión, mis queridos hermanos, de poder relacionarnos todos los hermanos, sin ningún motivo de, digamos, a una hermana soltera decir, creo que ella puede casar. No, es solo conocernos, relacionarnos con los casados, con las familias, ¿verdad? De tener una relación, una hermandad de tipo familia. Y eso, pues nos va a ir preparando para la etapa del consejo. En la etapa del consejo, pedimos consejo de cómo estamos nosotros y cómo está la persona a la que estamos considerando. Y si todo va bien, pues pasamos a la etapa del noviazgo. Me olvidaba, en la etapa del noviazgo, cuando comienzan, lo que normalmente nosotros hacemos en nuestra iglesia es les presentamos a toda la iglesia. ¿Sí? Y les presentamos a toda la iglesia en esta etapa por dos razones. Uno, es que a veces se levantan habladurías, ¿no? Cuando les ves a dos jóvenes de la iglesia del sexo opuesto, empiezan a hablar, ¿no? Ya lo hemos visto 3 veces en el cine, viendo la misma película, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, empiezan a hablar mal, ¿no? Comienzan a hablar mal. Entonces, es por eso que se les presenta y dice, aquí tenemos un noviazgo. Pero la otra razón también es para que toda la iglesia se involucre en el noviazgo. Y nos podemos involucrar de diferentes maneras. Si tú los ves
a las 11 de la noche, solitos, por ahí caminando juntos, pues hay que cuidarlos. Decir, tú te quedas aquí, varón, tú te vas conmigo. Están en situaciones peligrosas. Cuidarlos. O a veces, mis queridos hermanos, los que están casados, invitarlos a sus casas. Es decir, vengan los dos a comer. Entonces, mis queridos hermanos, de esa manera toda la iglesia se involucra en esta etapa del noviazgo. Así es que en esta etapa se les presenta. Aquí, mientras está haciendo las investigaciones, los consejos, pues nadie sabe. ¿Sí? Solo en esta etapa debería enterarse toda la iglesia. Pero a veces suele pasar, ¿no? Ya bueno, está considerando alguna hermana, ¿no? Y sabe que va a ser, pero a veces, y el varón, ¿no? No se contiene, ¿no? O sea, está tan feliz de que más posiblemente sea un sí, y ya les avisa a todos, ¿no? Y a veces le dicen no. Suele pasar. Pero mis queridos hermanos, en esta etapa, pues avisamos a la iglesia. Pasemos a la última etapa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, la etapa del matrimonio. Hay muchos de mi iglesia, este año están terminando su carrera, y hay algunos que han terminado de medicina, ya han hecho todo, examen final, trabajo final, todo ya están, pero todavía no se han graduado, y ya han pasado casi mitad de año, e incluso algunos a fin de año se van a graduar, casi un año de espera, ¿no? Entonces, básicamente, casi esta etapa vamos a hablar de esa espera, pero ¿qué hacemos, no? Primeramente, tomando la decisión. Primero, observar el propósito que Dios tiene para su vida. Aquí nos preguntamos, ¿juntos podemos servir mejor al Señor? ¿O separados nomás estábamos sirviendo mejor al Señor? Otro, considerando los roles expuestos para los hombres y las mujeres. Seguimos hablando de eso. ¿Cuáles son los roles? ¿Quién va a botar la basura? ¿No? ¿Quién va a lavar los platos? Hay que seguir conversando. 3, considerando la dirección de tu relación. Desde que hemos comenzado el noviazgo, ¿nos hemos acercado más a Dios? ¿O es que nos hemos acercado más al pecado? ¿Nos hemos acercado más a Cristo? ¿O más bien nos hemos alejado? ¿Nos hemos congregado más? ¿O es que ahora pues ya no nos congregamos? Son preguntas que hay que hacer. Mitos populares, algunos mitos. Hay algunos que no quieren casarse, ¿no? Ya han comenzado un noviazgo, 5 años, 10 años están, pero siguen novios. Entonces, mitos populares. Necesito más información. Es decir, tú le preguntas, ¿cuándo va a ser el matrimonio? No, necesito conocer más. Básicamente quieren conocer 100%. Pregunta, ¿se puede conocer 100%? Un esposo dijo, mi esposa ha tenido 4 esposos, de los cuales los 4 he sido yo. ¿Dicen? ¿Qué quiere decir eso? Que él ha ido cambiando. ¿Se entiende? Y no solo cambia, o sea, nunca lo vamos a conocer 100%. Así es que tú no tienes que conocer a alguien 100%. Yo estoy muy seguro que aquí algunos tendrán pues matrimonios 10 años, 20 años, tal vez, ¿no? O tal vez más. Si tú le preguntas, ¿le conoces a tu esposa 100%? Su respuesta va a ser no.
Y me gusta de un teólogo, un capítulo que escribió, amando a la persona desconocida. ¿No? Entonces, léanlo. Así es que, eso de decir, necesito más información de conocer 100%. Otra vez más, no estoy diciendo ahora, no, alguien llega al otro extremo, ¿no? El pastor ha dicho que no necesito ninguna información. No lo conozco, pero igual me voy a casar, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, estoy diciendo, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer en el tiempo de noviazgo, ¿verdad? Pero no necesariamente, y nunca lo vas a conocer 100%. Otro, mantener tus opciones abiertas. Algunos tienen la idea de que si se toman el paso del matrimonio y justo 5 minutos va a aparecer la persona indicada, ¿no? Y tal vez se está equivocando. Mantener tus opciones abiertas tampoco es, mis queridos hermanos. En un programa de televisión habían dos parejas que, o diré, una pareja de novios que estaban viviendo ya en concubinato. Y el presentador les dijo, no, ¿por qué no se casaban? Y mientras discutían ahí por qué no se casaban, hasta ahí la mujer reventó y dijo esto. ¿Realmente para mostrar mi amor necesito firmar en ese pedazo de papel? ¿No es suficiente mi amor? Claro, suena romántico, ¿no? Pero en realidad lo que le estaba diciendo es, yo no te amo al nivel del matrimonio. Yo aún no quiero cesarme. Porque el matrimonio, ¿qué significa? Sí a ti, no a todas. Ese es el matrimonio. Así es que, mis queridos hermanos, mantener tus opciones abiertas también es un mito. Tener mucha química. Tiene que haber química entre nosotros. ¿Qué pasa con la química, hermanos, después de estar casados? ¿Quién es él? Martín Lutero. Martín Lutero, bueno, ahí estaban, ahí, casamentero es la palabra, ¿no? Martín Lutero estaba de casamentero. Es una palabra tal vez extraña, ¿no? Habían monjas que estaban ahí, que escaparon de un lugar, y Martín Lutero decía, ya, tú te vas a casar contigo, con él, tú te vas a casar, así estaba haciendo, ¿no? Y sobró una, Catalina. No había nadie para él. Así es que dijo, bueno, pues me casaré, ¿no? Y lo más interesante es como sin sentimiento, ¿no? Vamos a decir en nuestros términos, ¿no? No estaba enamorado, ¿no? Pero uno lee las cosas que escribe de su esposa, todo lo que escribe, tú puedes decir, este hombre realmente amaba a su esposa y amaba a sus hijos. Así es que, mis queridos hermanos, esto de yo necesito mucha química, pues también es un mito. Compromiso. ¿Sí? Compromiso. En la etapa del noviazgo, mis queridos hermanos, y aún en esta etapa, hay una cosa que debemos recordar. No están casados. ¿Sí? No están casados. Y eso es muy importante recordar. Por eso el tiempo empleado. Eso no significa que ustedes van a pasar las 24 horas o los 7 días de semana juntos. Es muy peligroso y peor aún solos. Y aún así debemos seguir teniendo cuidado. También en esta etapa pues seguimos discutiendo algunos temas, seguimos hablando sobre algunos temas. Otra vez más, la idea es conocer lo más posible de esa persona. ¿Y saben para qué los conocemos? Mi esposa dice esto, ¿no? Alguna vez le he escuchado, nos hemos sentado con otros que estaban en noviazgo y ella dice esto, ¿no? Nosotros los conocemos no porque estamos buscando a alguien perfecto y decir, a ver, este casi perfecto es, ¿no? No tanto para eso, porque al final nadie es perfecto aquí. Pero ¿saben? Conocemos para esto. Le miras a la persona, ves sus virtudes, también ves sus debilidades. Y tú dices,
¿Puedo con esto? O sea, ¿puedo tolerar esto? Si puedo y quiero trabajar, pues adelante. Para eso se conoce. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Entonces, le vamos conociendo a la otra persona, vamos a encontrar debilidades. Pero nos preguntamos para decir, ¿puedo con esto? Digamos que es iracundo. ¿Puedo yo con esto? Y en el matrimonio, ¿eso qué pasa con el matrimonio? Se triplifica. Si era iracundo, ahora es súper iracundo. Entonces, mis queridos hermanos, se conoce para eso. Y por eso se debe seguir hablando de estos temas. Tercero, prepárate para el matrimonio. ¿Por qué en esta etapa estoy diciendo, si el noviazgo ya era prepárate para el matrimonio? En esta última etapa, casi cerca al matrimonio, ¿por qué sigo diciendo prepárate para el matrimonio? Porque muchos se preparan para la boda, pero dejan de seguir preparándose para su matrimonio. Es decir, hacen una boda inmensa, ¿no? Organizan en 6 meses. Esos 6 meses no han conversado nada para conocerse, nada. Solo ha sido más como qué torta, qué color, qué vestido, a quiénes vamos a invitar, a quiénes no vamos a invitar. ¿Verdad? Se pasan tanto tiempo. ¿De dónde vamos a conseguir dinero? Y eso es. Pero hermanos, aún que estés un mes para casarte, aún debes seguir preparándote para el matrimonio. Debes agotar todo. Hasta el final debes seguir preparándote para el matrimonio. Y 4, prepárate para la boda. Prepárate para la boda. En este taller, ustedes han visto, hay algunas verdades absolutas que están en la palabra de Dios, no se discuten. También he sacado algunos principios y ahora les voy a dar consejo. ¿Sí? Con el consejo, ¿qué se hace? ¿Se toma o se deja? ¿No ve? Es un consejo. Algunos consejos tienen más peso y ya lo van a ver. Para organizar su boda, mis queridos hermanos, no se metan en deudas. No se metan en deudas. Otra vez más va a ser hasta que la plata nos separe. Y no solo no se metan en deudas. Si ustedes son sabios, incluso con algo ahorrado van a ir después de la boda. Porque saben, después, bueno, uno hace todas las cosas para la boda, pero después al día siguiente recién vienen los gastos. Que hay que comprar heladera, que hay que comprar cocina, que hay que comprar cuchillo, ¿verdad? Todo viene. Después vienen los gastos. Así es que mi primer consejo, mis queridos hermanos, es que no se metan en deuda. Celebren con lo que tienen su boda. Organicen su boda con lo que tengan. En mi boda lo que hicimos con mi esposa es poner un tope y decir, hasta aquí vamos a gastar. Esto tenemos y con esto podemos hacer algo. Pero a veces muchos, tengo que hacer grande, ¿no? La gente tiene que admirarse de mi boda, ¿no? O sea, como que nadie ha hecho, yo tengo que hacer. Y el problema es después se meten en deudas. Y la recomendación también, hay que tener mucho cuidado a quién pedimos ayuda. A veces se ponen padrinos y a veces los padrinos son incrédulos, ¿verdad? A veces, no sé cómo funciona aquí en cuanto a los padrinos, pero por lo menos en Cochabamba, ponerse padrino también es ponerse en deuda, ¿no? Ahora, él te ayuda y cuando menos tenga, pues te va a decir, de mi hijo se está celebrando un cumpleaños. Quiero que traigas la torta que cuesta 5,000, digas, ¿no? Así solo para ponerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces es recomendable no ponerse padrinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final a veces, primero,
A veces normalmente no nos ponemos de padrinos, no a los que son más piadosos. Incluso nos ponemos a los incrédulos, a los que tienen más plata. Y a veces ellos mandan para hacernos cosas que quizás no quisiéramos y cosas que no agradan en la boda. Por ejemplo, uno que toma, ¿no? Uno que le echa la bebida. Pues normalmente quizás va a querer que en tu boda pues haya cerveza y todo eso. Pues si ya te pusiste como padrino, tal vez no vas a tener otra opción. Entonces, en ese sentido, es mejor, ¿saben mis queridos hermanos? Si necesitas algo, es mejor pedir ayuda a la iglesia. En mi iglesia, y ahí ya hay una cultura que está creciendo, y cuando digo una cultura de, cuando hay una boda, los hermanos dicen, no, ¿qué necesita el hermano? Yo puedo ayudar con esto. Los jóvenes, creo que no hay garzones, yo voy a estar de garzón aquí, ¿no? Y ayudan, pero sin condición, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, son algunas recomendaciones. En lo mejor, háganlo sencillo, ¿sí? No se metan en deuda, siempre vienen los gastos después. Y los que ya se han casado, ¿cuánto tiempo dura la boda? Ni siquiera lo sientes, ¿no? Tan ajetreado has estado en organizar de que algo ha fallado, ¿no? Y luego cuando llega y dices, ya ha pasado, dices, ya estoy casado, dices, ¿no? Y has hecho una inversión y a veces con deuda. Eso es un poco peligroso. Son recomendaciones una vez más, mis queridos hermanos. Así es que concluimos, ¿sí? Concluimos con el resumen. Camino al matrimonio. Resumiendo, hemos visto la etapa de la comunión. ¿Y cuándo comienza esta etapa de la comunión? Desde que son muy pequeños, ¿no? En la iglesia. Qué bueno que los padres traigan a sus hijos para que jueguen entre ellos, ¿verdad? Que puedan jugar, que puedan llorar, ¿no ves? Reír, ¿no ves? Desde muy pequeños se relacionan de esa manera, pero luego cuando también se vuelven creyentes, tratan de relacionarse con toda la iglesia. Otra vez más, no es solo los jóvenes entre jóvenes, sino toda la iglesia, ¿no? Toda la iglesia debe relacionarse. Y eso nos lleva a la etapa del consejo. Es decir, tú ya te estás preparando, tanto espiritualmente, pero también laboralmente. Tú ya tienes con qué sostener y dices, creo que ya es hora para casarme. Así es que pides consejo de cómo estás, pides consejo a la persona que estás considerando de cómo está entonces, y pides a tus papás y también a los pastores. Luego hemos visto la etapa del noviazgo. Ahí se debe considerar muchos temas para conversar. No tanto como quién es mejor jugador, Messi o Ronaldo. No, pues son temas más importantes debes considerar en esta etapa, ¿no? Preguntas teológicas, preguntas acerca de dificultades, enfermedades, ¿no? Acerca de la familia, debes. Entonces, en esta etapa haz todo lo posible para conocer a esa persona, ¿no? Y otra vez más, en la iglesia normalmente en esta etapa les presentamos para que sea público, para que la iglesia pueda cuidar a ese noviazgo. Y si todo prospera, pues mis queridos hermanos, pues termina en matrimonio. Alguien tal vez dirá, ¿por qué ese proceso es tan largo? ¿No? Porque parece largo, ¿no? Parece todo un protocolo, ¿no? De este paso vas al otro paso, ¿no? O sea, parece, ¿por qué no tiene que ser rápido? Mis queridos hermanos, como pastores, a veces hemos lidiado con parejas que a veces algunos han venido a la iglesia por esa persona nomás. Se han casado y se lo han llevado. ¿Sí? Y mis queridos hermanos, ya el matrimonio entre creyentes es difícil. Por eso alguien lo definió el matrimonio como agridulce. El matrimonio tiene momentos dulces, pero también tiene momentos agrios. Y mientras más el pecado sea más agrio, el matrimonio va a ser más dulce. Pero ahora, un matrimonio entre dos yugos desiguales, eso sí es terrible. Así es que, mis queridos jóvenes, me dirijo primeramente a ustedes. Todas las cosas que ustedes de aquí en adelante puedan hacer, háganlo bajo rendición de cuentas, bajo consejo. Es mejor ir acompañado. Es mejor que tus papás sepan. Es mejor que tus pastores sepan. Y ellos te van a estar guiando. Y como alguien dijo,
¿Cuándo el hombre tiene la razón, la inteligencia, no? ¿En qué etapa dice, no? Dice, esta razón de resolver conflictos, de poder tomar buenas decisiones. Y alguien lo puso humorísticamente de esta manera. ¿Cuándo tenemos esta inteligencia para resolver conflictos y todo eso, para tomar buenas decisiones? Y esa persona dijo, no, desde que nacemos hasta que nos enamoramos. Y luego de ahí parece que ya no tomamos decisiones, nada. Por eso es que necesitamos guía. Y sobre todo cuiden su corazón. Y jóvenes también, cuando vayan a sus papás y vayan a los pastores, vayan a buscar consejo, no apoyo. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. A veces los jóvenes ya todo su corazón ya está enamorado, ya no escucha nada y al pastor viene a buscar apoyo. Y a veces es triste cuando tenemos que decir, creo que todavía no es el tiempo. Así es que vayan a buscar consejo, no apoyo. Y de la misma manera, para terminar, me dirijo a los papás que están aquí. Qué bueno que estén aquí los papás y espero que toda la iglesia esté aquí. Toda la iglesia debemos saber sobre esto. Y más aún papás, ustedes también, si no han tenido tiempos para hablar con sus hijos, siéntense y hablen acerca de estos temas. Busquen a sus hijos y hablen. Porque si ustedes no le hablan, otras personas le están hablando. Si ustedes no le aconsejan, otras personas les van a aconsejar. Así es que mis queridos hermanos, que este tiempo les haya servido. Y como iglesia, ayuda mucho que toda la iglesia pueda entender estos pasos. Porque así sabemos, esto tengo que hacer, ¿no? O a veces un joven dice, quisiera casarme, ¿por dónde comienzo? Si tú en algún sentido tienes esto en tu cabeza, tú puedes guiarle, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto, si no, estamos terminando ahí. ¿Está todo claro? ¿O no han entendido nada y puedo repetir, hermanos? Bueno, voy a pensarlo mejor. Todo se ha entendido. Vamos a terminar con una oración, mis queridos hermanos. Soberano Dios, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en estos temas. Señor, pues encontramos en tu palabra dirección y guía para nuestras relaciones. Al final, Señor, queremos ir por este camino hacia el matrimonio porque queremos representar a Cristo y a la iglesia cuando nos casemos. De la misma manera te pido por aquellos que ya estamos casados y en este lugar, haz que podamos dedicar tiempo a nuestros matrimonios para que podamos reflejar a Cristo y a la iglesia. Y aún, Señor, podamos ser ejemplos para los solteros, que podamos vivir de tal manera que podamos poner un estándar tan alto en nuestros matrimonios que los jóvenes puedan anhelar también eso. Tú nos has regalado el matrimonio, tu diseño perfecto, tu diseño bueno. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que tenemos pecado. Y aún, Señor, queremos ir a la cruz, aún hablando estos temas. Tal vez hay alguien aquí que ha lastimado a alguien, porque tal vez no ha pedido consejo, ha dañado a otra persona, o ha tratado a alguien como su esposa cuando todavía no era. Que pueda ir a Cristo, quien también tiene perdón por cada uno de nuestros pecados y por todo tipo de pecados. Pero si hay alguien también, Señor,
que tal vez ha sufrido, ha sido dañada, pues también puede encontrar consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio que tú me has dado para poder comunicar tu palabra. Gracias por mis hermanos que están escuchando. Bendice sus vidas, bendice sus matrimonios. A los que están en noviazgo, bendice sus noviazgos. Y a los que están todavía preparándose, Señor, que les puedas seguir guiando. Que el fruto, Señor, no sea lágrimas, sino más bien alegría. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.